Es que estamos a la tarima. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al recinto de homenaje a Benito Juárez. Bienvenidos también a quienes nos acompañan en la transmisión de Hacienda, Hacienda es Patrimonio y las redes del INER. Pues bueno, para dar inicio a nuestra mesa de cierre, la mesa con la que clausuramos este foro que iniciamos el día de ayer, pues hoy tengo el agrado de estar con tres buenos amigos, conocedores de la figura no solo de don Benito Juárez, como desde luego lo son, sino también de Margarita Maza. Creo que este bicentenario del natalicio de Margarita Maza también nos puso a trabajar a todos más a fondo sobre la figura de Margarita Maza, y bueno, pues me da mucho gusto estar en esta mesa. Y bueno, para dar inicio a la mesa, les quiero presentar a Cecilia Vargas. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente estudia el doctorado igualmente en Historia. Ha trabajado como asistente de investigación en el Colegio Mexiquense y en el Instituto Mora, y entre 2020 y 2023 formó parte de la planta laboral del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Su trabajo doctoral trata acerca del ocio, el entretenimiento y las diversiones públicas y privadas de la población de la Ciudad de México durante las décadas centrales del siglo XIX, problema que le interesa analizar para explicar las formas en que evolucionaron las expresiones de la cultura política, la sexualidad, la cultura material y la violencia en la vida cotidiana de las sociedades de aquella época. Se ha especializado en el siglo XIX mexicano desde una perspectiva que combina los enfoques de la historia social, cultural y política para explorar objetos como la prensa con caricaturas y analizar fenómenos como las tertulias musicales. Bueno, pues nuevamente muy bienvenida, Cecilia, y pues te doy la palabra. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí. Quiero también agradecer, por supuesto, al INERM, a mis colegas, actuales colegas, antiguos amigos de trabajo. A mí me honra mucho que me hayan tomado en cuenta para venir a compartir con ustedes algunas ideas en torno de Margarita Maza y su legado en términos de la historia social y en el contexto más amplio de la historia de las mujeres mexicanas en el siglo XIX. Lo que yo quiero platicarles va a tener que ver más bien con el contexto político y las sujeciones políticas que enfrentaron las mujeres a lo largo de este siglo y cómo la vida de Margarita Maza es un ejemplo pues paradigmático de las opciones disponibles para las mujeres mexicanas de aquella época, por supuesto, las mujeres privilegiadas, y también hablar, por supuesto, de las posibilidades abiertas para mujeres de otras condiciones sociales que vivieron un siglo tan crucial en la historia de nuestro país, un siglo que definió el Estado moderno y que definió pues, las dinámicas sobre las que actualmente se basa nuestra sociedad. Habría que decir que una manera de entender el legado de Margarita Maza y de su vida tiene que ver con pues una, no simple, sino, ¿cómo decirlo? Su legado tiene que ver con resistir las opresiones patriarcales que en ese momento estaban institucionalizadas en todos los sentidos y usar los roles de género y los papeles sociales que la sociedad les imponía para ejercer su agencia. En ese sentido, el legado de Margarita Maza nos habla de cómo las mujeres del siglo XIX pudieron ser agentes activos y participar en la construcción de la nación y en la construcción de su sociedad mientras estaba pasando por cambios tan vertiginosos.
Para esto me gustaría recordar lo que les voy a decir más adelante, es un poco de la condición jurídica de las mujeres en esa época, todas las trabas y las limitantes que ellas encontraron política y socialmente, y cómo a pesar de ese contexto de tantas limitaciones y de tantos estigmas, de tantos mandatos sociales tan rígidos, las mujeres pudieron tomar decisiones sobre su vida y abrir horizontes de acción, construyendo una nueva conciencia de sí mismas que no en el siglo XIX, pero sí décadas después, ya en el siglo XX, les va a dar el vocabulario que ellas necesitan para reclamar un lugar en la sociedad política. Un gran logro que se vive después del siglo XIX y en buena medida gracias a las prácticas y a las opciones, a las experiencias de mujeres que vinieron antes, entre ellas Margarita Maza. Hay que recordar que durante el siglo XIX la condición de las mujeres, la condición legal de las mujeres y la condición social de las mujeres cambió realmente poco en comparación o en relación con el periodo colonial. Las estructuras que las mantenían atadas a la tutela masculina, a la tutela paterna, a la tutela del esposo y a la tutela incluso de sus hermanos, por ejemplo, esas se mantuvieron incólumes por lo menos las primeras 7 décadas del siglo. Por supuesto, las primeras décadas del México independiente, y quizás algunos historiadores argumentarían que esto incluso se empezó a expresar desde finales del siglo XVIII con la adopción de la mentalidad ilustrada, con la expansión de las ideas ilustradas que hablaban de la fraternidad entre todos los seres humanos, de la igualdad de todos los humanos y del potencial común de toda la especie humana para perfeccionarse a través de la educación. Pero la verdad es que esas ideas afectaron poco el cambio en las oportunidades políticas de las mujeres. Durante todas las primeras décadas del siglo XIX, mucha de la legislación colonial, sobre todo en materia, en lo que tocaba a la definición de las herencias, por ejemplo, a la definición de la propiedad, a la definición del matrimonio, se quedaron tal cual estaban. Y eso es un fenómeno característico del XIX, ¿no? Por eso también se le recuerda ese siglo como una época un poco caótica e inestable, porque a la hora de construir las nuevas instituciones de la nación, pues se retomaron muchas continuidades, es decir, continuaron muchas estructuras antiguas, porque las élites, las clases dominantes de ese momento, para empezar no se daban abasto para cambiar todo de un solo golpe, ¿no? Y para seguir, pues veían conveniente para su propio proyecto político el mantener ciertas estructuras relativas a la familia, por ejemplo, relativas al trabajo. Entonces, bueno, encontramos que a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, durante la mayor parte del siglo XIX, seguían vigentes leyes tan antiguas como las leyes de Toro, unas leyes expedidas o decretadas por los reyes católicos a principios del siglo XVI, compañeras, compañeros. En este tipo de legislación, por ejemplo, las mujeres tenían prohibido gobernar a otros. Esa era, digamos, como la piedra angular de la ideología patriarcal tradicional, ¿no? Las mujeres no son, por su inferioridad natural, entre comillas, no son capaces de gobernar a otros y ellas no pueden ser autoridades, por supuesto, políticas, y eso es con lo que se justificaba su exclusión de los ámbitos políticos en el antiguo régimen, ¿no? También esas 7 partidas, esas antiguas leyes castellanas, establecían la supremacía del padre dentro de la familia. El padre era la autoridad máxima, de él dependía, solo él ejercía la patria potestad, solo a él los hijos le tenían que pedir permiso para casarse, solo él podía decidir los herederos, es decir, el padre en este esquema tradicional de la familia era la autoridad máxima y la autoridad de la madre estaba realmente devaluada en ese sentido. También aquella antigua legislación que se mantuvo, insisto, durante la mayor parte del siglo XIX, prohibía, como sabemos, el divorcio. Existía el divorcio eclesiástico que no se trataba, claro, por la idea de que el matrimonio era un sacramento establecido ante Dios, pues nadie podía disolver esa unión, ¿no? Pero sí existía el divorcio en términos vinculares, es decir, si en tu matrimonio
la pasaba una muy mal, había una situación de violencia terrible o de simple discordia, bueno, no simple, ¿no? Pero de discordia entre los esposos o entre los cónyuges, era posible vivir separados, pero eso no disolvía el vínculo matrimonial que se había establecido. Sí es cierto, como les decía, este tipo de leyes que se remontaban a los principios de la época colonial e incluso más allá, se mantuvieron durante la mayor parte del siglo XIX. Y algo muy interesante es que, si bien las ideas ilustradas y el proyecto liberal, toda esta nueva, digamos, vanguardia para el siglo XIX, vanguardia política y vanguardia del pensamiento social, claro que fue transformando las expectativas en torno a las mujeres, la manera en la que se concebían sus capacidades. Es cierto que el proyecto político liberal en realidad lo que hizo fue apuntalar el dominio patriarcal que había existido y resignificar con nuevos términos la dominación masculina y el régimen de opresión que mantuvo a las mujeres excluidas, como sabemos, de la ciudadanía, por ejemplo. Sabemos bien que durante todo el siglo XIX las mujeres carecen de derechos políticos, ellas no son consideradas ciudadanas, ellas no tienen derecho a votar, ellas no tienen derecho a participar de asambleas del espacio público en términos formales, ¿no? Ellas no pueden, por supuesto, formar un partido político, nada de eso, ¿no? Eso es un logro, esa es una conquista de mediados del siglo XX, compañeras, compañeros, como bien sabemos. Y, a ver, intentaré hacer matices, no ser tan lapidaria, ¿no? Vamos a ver qué leyes, qué partes del proyecto liberal modificaron la situación de la mujer y qué partes mantuvieron o resignificaron viejas estrategias o viejas estructuras opresivas. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Matrimonio Civil de 1859, una parte importantísima de las leyes de reforma hechas durante la Guerra de Reforma, en este momento crítico del conflicto entre liberales y conservadores. ¿Y qué hace esa Ley de Matrimonio Civil? Por supuesto que representó un cambio, y un cambio radical, en términos de que le quitó a la Iglesia el derecho de controlar el registro de los matrimonios. Con esta ley del matrimonio civil, el matrimonio dejó de ser un sacramento controlado por la Iglesia y se volvió un contrato civil controlado por el Estado. Y ese fue un cambio institucional crucial. Pero cuando nos acercamos a ver a los detalles de esta ley, nos damos cuenta de que no se hizo ninguna reforma en la forma de concebir, no se hizo ningún cambio en la forma de concebir la unión entre hombres y mujeres. Se afirmaba claramente la supremacía del esposo sobre la esposa y la obligación de esta última de obedecerlo. A la mujer se la definía como un ser débil, abnegado, tierno, suave, bello y básicamente ornamental. Aquí me gustaría citar, si algunos de nosotras lo conoce, la famosa epístola de Melchor Ocampo, una parte importante de la ley del matrimonio civil que establecía los votos que se debían leer los esposos y las esposas, ¿no? Ahí se habla de cómo la mujer debía obedecer a su marido para, decía en esas palabras, no excitar la parte violenta y la parte brusca del esposo. Imagínense. En ese sentido, la idea de la familia, que se vuelve la base del proyecto social del liberalismo, no está muy alejada o no estaba muy alejada de la estructura familiar o del ideal de la estructura familiar apuntalado por el antiguo régimen. Y eso es algo importante de reconocer. Ahora bien, otra ley liberal que afectó directamente la vida y las experiencias de muchísimas mujeres en México fue la ley de exclaustración o la extinción de las órdenes religiosas en 1863. También en el contexto de la batalla por hacer triunfar el proyecto liberal de la Reforma y quitarle a la Iglesia el control ideológico y cultural y económico que tenía sobre la sociedad. Esta ley afectó a muchísimas mujeres porque al abolir las sociedades eclesiásticas, las obliga a salir de la vida conventual e incorporarse a la vida civil, algo que pues para muchas de ellas representó un cambio total de vida. Otra ley importantísima que afecta a las mujeres son las leyes de instrucción pública.
La de 1867, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, esa que es la que crea la Escuela Nacional Preparatoria, la que instruye la creación de la primera escuela secundaria para niñas, la que establece el programa educativo positivista de Gabino Barreda. Esa ley fue importante porque fue la primera vez que se institucionalizó un discurso que venía articulándose décadas atrás acerca de por qué era importante que las mujeres accedieran a la educación. Ahorita voy a ir para allá. Otra parte más, digamos, como de las partes finales de las instituciones liberales que impactan directamente en la vida de las mujeres son los códigos civiles de 1870 y 1884. En esos códigos civiles, es en esos, compañeras, compañeros, en donde por primera vez se modifican estas antiguas estructuras que les había contado de las leyes de Toro del siglo XVI. Es en esas, por ejemplo, en donde por primera vez la autoridad de las mujeres dentro de la familia tiene una alteración. Como habíamos dicho, en las leyes coloniales, el padre, la supremacía del padre dentro de la familia era intocable. Y con las instituciones liberales de finales del siglo XIX, el Código Civil de 70 y del 84, la autoridad de las mujeres dentro de la familia se revalora, se valora más, digamos, porque a las mujeres se les concede por primera vez la patria potestad sobre sus hijos, sobre todo, bueno, hay que decirlo, a las mujeres viudas y a las mujeres y a las madres solteras y a las divorciadas, perdón. A ellas ya se les da el poder de dar consentimiento a que sus hijos se casen, decidir las herencias, cuidar de sus hijos. En estos códigos civiles, por ejemplo, se acepta por primera vez el divorcio por mutuo consentimiento. Ya no se trataba de que uno demostrara ante las autoridades que tenía que divorciarse porque era un peligro para la vida quedarse casada. Ya podía haber un consentimiento mutuo de que esta relación no nos funciona y esta relación se acaba. Pero aguas, de nuevo, ni siquiera estas liberalísimas leyes de 70 y 84 permitían que el vínculo matrimonial se disolviera del todo. Habían mantenido esta antigua forma de separación en donde solo se separaba físicamente a los cónyuges, pero el vínculo matrimonial, digamos que seguía existiendo. Otra cosa más, otra parte ambivalente de estos códigos civiles, por ejemplo, que habla mucho de cómo el sesgo patriarcal, marcadamente patriarcal del proyecto liberal de nación, el proyecto liberal moderno. Miren este detalle. El adulterio la manera de juzgar el adulterio era totalmente desigual. El de los hombres, el de las mujeres, siempre, en cualquier situación, era causa de divorcio. Hicieran lo que hicieran, si se la cachaba siendo adúltera, el matrimonio se terminaba. En cambio, en el caso de los hombres, el adulterio solo era causa de divorcio cuando se descubría en flagrancia dentro del domicilio conyugal, cuando causaba un escándalo público o cuando la otra mujer, digamos, con la que se estaba cometiendo el adulterio, ofendía o agraviaba públicamente a la mujer legítima. Vemos aquí entonces la lógica patriarcal típica del siglo XIX, que es proteger la reputación pública del hombre y proteger, porque este era finalmente el argumento de los liberales para juzgar más duramente el adulterio de las mujeres. Se decía que el hecho de que las mujeres cometieran adulterio era más grave que el que lo hicieran los hombres, porque eran las mujeres las que ponían en peligro la transmisión de la propiedad. Ellas, al buscar otras relaciones fuera del matrimonio, ponían en riesgo entonces esa herencia. En cambio, el hombre no, por lo tanto, su adulterio se toleraba mucho más. Este tipo de desigualdades eran parte sustancial, parte estructural del proyecto liberal, y es el tipo de discriminaciones que las mujeres del siglo XIX con las que tuvieron que vivir y con las que tuvieron que adaptarse. Esta afirmación de la jerarquía tradicional entre los sexos fue una parte estratégica entonces del proyecto político liberal sobre el que se consolidó el Estado mexicano moderno. Y esto tiene que ver con algo muy conocido, pero que vale mucho la pena aclararlo y recordarlo aquí, y es que el liberalismo y la doctrina de reforma social y la doctrina económica del liberalismo se fundamentaba. Por eso decía yo que las relaciones de género eran parte
fundamental del proyecto político, se fundamentaba en la idea de las esferas separadas, es decir, de que la vida social y la vida económica y la vida política estaba escindida en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito público, que era el ámbito del trabajo, el ámbito de la discusión, el ámbito de la política. Ese era un ámbito que estaba reservado a los hombres porque a ellos se les atribuía la capacidad de raciocinio, la capacidad verbal, la fuerza. En cambio estaba la esfera privada, que ese era el dominio femenino por excelencia, la esfera del hogar, la esfera de la intimidad, la esfera de la familia y la esfera del trabajo reproductivo no remunerado. Esta ideología respondía al proyecto económico del capitalismo, satisfacía la necesidad política de controlar la procreación, o sea, la reproducción de la vida, en función de la acumulación de dinero, la acumulación económica y la protección de la propiedad privada. Entonces vemos, ya para terminar, que las mujeres del siglo XIX se enfrentaron a un contexto político absolutamente hostil a su desarrollo. Y los avances, que sí hubo, por supuesto, como les vengo diciendo, los avances que hubo en su condición fueron lentos y dependieron sobre todo de la práctica cotidiana de mujeres como Margarita Maza y otras de las clases populares también, otras de las élites de todas las clases sociales, que hicieron lo posible por usar los horizontes que estaban a su disposición para ejercer un cambio y ejercer agencia en sus vidas cotidianas, ¿no? No me da tiempo de contarles un poco, les había traído varios ejemplos aquí de otras mujeres de la generación de Margarita y posteriores, cuyas vidas nos hablan de estas aparentemente limitadas opciones de acción para las mujeres, pero al fin y al cabo vidas ricas que incluso sin poder participar formalmente de la política, en los espacios que ellas tenían a su disposición, pudieron ejercer cambios y pudieron tener una influencia enorme, y me gustaría terminar con esta idea, algo también característico del siglo XIX y algo que habla mucho de la realidad que vivieron las mujeres, es la diferencia entre poder y autoridad. Por supuesto, las mujeres no tenían poder, o el poder de las mujeres, el poder efectivo de las mujeres en esta época estaba muy limitado, pero autoridad, sobre todo en las esferas sociales y culturales, las mujeres la tuvieron muchísimo y lo supieron aprovechar. Vemos así casos como Margarita Maza y muchas otras en sociedades patrióticas. Las vemos a ellas presidiendo tertulias literarias, a ellas entrando, formándose ellas solas, como en el caso, por ejemplo, de Matilde Montoya y de tantas otras mujeres que aprendieron solas sus oficios y que luego, cuando la situación institucional lo permitió, logran acceder a títulos formales profesionales. Eso se hizo porque, a pesar de que en las instituciones ellas no contaban, en la vida cotidiana sí, por supuesto que sí. Y ellas utilizaron todos esos medios para hacerse de una voz y hacerse de un rostro en la vida pública y en la vida privada de una sociedad pues tan caótica y en proceso de transformación como lo era esta. Y gracias. Bueno, perdón Cecilia, creo que se te impuso el reloj. Perdón, pero sí, pues es que está bien, es muy interesante lo que está planteando aquí Cecilia. Yo creo que eso es algo que hace falta profundizar para conocer a Margarita Maza, verlo desde esta perspectiva de género. Yo creo que es algo que está pendiente y que yo creo que se tiene que hacer. Bueno, pues para continuar en nuestra mesa, le vamos a dar la palabra a Guadalupe Lozada, la maestra Guadalupe Lozada. Bueno, Guadalupe Lozada es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de México y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde durante 19 años se desempeñó como profesora de asignatura en el Colegio de Historia. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, fue coordinadora editorial en la Dirección General de Publicaciones de la SEP y subdirectora del Archivo Histórico Central en el Archivo General de la Nación.
Entre sus publicaciones destaca el libro José Vasconcelos, hombre, educador y candidato, UNAM 1997, y Espacios de Decisión en la Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2002. Durante 4 años fue directora del recinto de homenaje a don Benito Juárez y recinto parlamentario en Palacio Nacional y coordinadora del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ha dictado múltiples conferencias sobre temas históricos de México en el siglo XIX, publicando más de 100 artículos en la revista Relatos e Historias en México y en otras revistas especializadas, y ha impartido diversos cursos sobre historia de la Ciudad de México. Asimismo, fue directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y encargada de su despacho. Actualmente se desempeña como profesional independiente impartiendo cursos y conferencias y desarrollando diversos proyectos. Es asesora de la Dirección de Prestaciones Sociales y Culturales del ISSSTE, miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y forma parte del Consejo Asesor de la revista Relatos e Historias en México. Lupita, pues bienvenida y muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto. Estoy ronca, pero sí me oyen, ¿verdad? Quise pararme para que me vieran, para verlos yo y para que me vean, porque como soy chaparra, perdón, sí me puedo parar aquí, ¿verdad? Es que los de las cámaras son los que sufren, porque se quejan. Sí está, más para acá. Digo, no es que quiera lucirme, pero quiero verlos. O sea, y entonces así, si me quedo sentada, nadie me ve, ni yo los veo. Entonces, así no dejo que se duerman. No es cierto. Pueden dormirse si quieren. Entonces, bueno, fíjense que yo había pensado que la mesa incluiría comentarios sobre la vida y obra de Margarita. Y yo iba a cerrar con sus funerales. Pues ya veo que no. Pero lo que ella nos cuenta, lo que nos acaba de contar, se me olvida, Cecilia, es estupendo para lo que yo tengo que contar ahorita. ¿Por qué? Porque me encuentro frases como esta, que Margarita, dicha en su velorio, bueno, en su funeral, es la mártir de la causa santa de la patria. Entonces, excepto eso era la mujer, la mártir, la que se ofrecía, la abnegada, la triste. Entonces, ¿qué sabemos de Margarita? Bueno, que nació en Oaxaca hace 200 años, sí, 200, ¿verdad? Ya sé, nomás quiero ver si me están pelando. Entonces, 200 años en Oaxaca, que nació en la casa de la familia Maza, que probablemente fue una niña expósita o adoptada, y que conoció a Benito Juárez cuando, siendo ya bebé, Juárez llega a trabajar a su casa. Consideren que Juárez le lleva 20 años y se casan cuando ella tiene 17 y Juárez 20, pero ya era un abogado. Y era un abogado que estaba titulado, que ya había tenido sus trabajos en el ámbito civil. Entonces, es muy interesante ese matrimonio desde que surge, porque Juárez se convierte en un gran defensor de la ley y tiene casos muy interesantes que yo les recomiendo que lean en los apuntes para mis hijos. Si no han leído los apuntes para mis hijos de Juárez, es muy delgadito y lo encuentran en internet fácilmente. Es descargable y se lo puede narrar incluso a los niños, que por ahí veo unas niñas. Qué bueno verte por aquí. Entonces, da gusto que haya niños y da gusto ver esto lleno, mucho gusto. Porque en viernes en la tarde no hay más que agradecerles, tanto a ustedes como la invitación. Perdón, Carlos, que no te agradecí cuando empecé. Gracias. Gracias y gracias a Felipe y a Raúl, que organizó que me hayan invitado. Entonces, decía yo que les recomiendo leer los apuntes para mis hijos. Así lo encuentran, búsquenlo en internet. Apuntes para mis hijos, Benito Juárez. Ahí van a encontrar toda esta vida apegada a la ley que tuvo que llevar Margarita, porque Juárez ya era una figura pública. Juárez se convierte en figura pública y Margarita, la mártir de la causa santa de la patria, siempre tuvo que estar junto a él. Pero yo lo que quiero decir
con esta frase puesta ahí. Es que se me hizo una frase linda, por un lado, pero por otro, que hay que pensar que la gente así lo veía, así la veía, como una mártir, como alguien que se sacrificó, como alguien que siempre vivió para Juárez y para la patria, que siempre era una mujer abnegada, pero además que siempre estaba contenta ayudando a los demás. En eso me encontré muchos relatos a la hora de su muerte, que hablan de cómo prodigó el amor al prójimo, cómo ayudó a los desvalidos, a los enfermos, a los hospitales haciendo colectas, cosa que aprendí de tu conferencia, Raúl. Entonces, haciendo colectas para ayudar. Imagínense a la esposa del presidente haciendo colectas, y no como Amigos de Fox, o Vamos México. Aquí era, y además me encanta porque se publicaba en el periódico y decía que podían hacer los donativos en esta su casa, moneda 1. O sea, ella aquí vivía, pero no decía en la casa presidencial, no. Pueden hacer los donativos en esta su casa, ubicada en moneda número 1. Eso era fantástico. O sea, se está sintiendo como una persona como usted y como yo. No estaba explicando. En mi calidad de esposa del presidente, no. Yo, Margarita Maza, estoy reuniendo junto con otras señoras donativos para tal hospital. Entonces, claro, a la hora de su muerte, también ayudó a escuelas y era benefactora de la Sociedad Lancasteriana, que era una institución que tenía a su cargo prácticamente la educación pública. Entonces, era una mujer que a los ojos de cualquiera, por un lado, abnegada, sufrida, mártir de la causa de la patria, pero por otro, una mujer que se coloca al frente de la acción social, de la ayuda, quiero quitar de la palabra caridad, porque no lo dicen sus biógrafos, sus contemporáneos, mejor dicho. No hablan de caridad, que ese es un término muy cristiano. Hablan de apoyo, de ayuda, de solidaridad, que es muy distinto. Ay, qué linda eres, qué amable, gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una esquela. ¿Qué dijo Guillermo Prieto el día de su muerte? Es que sí, la pantalla es muy chiquita y no se puede. No se ve bien. La gente no ve. Entonces, pues no se puede. Resplandecía, sí. Resplandecía. Pero ya tampoco puedo ver, quiero ver el letrerito de acá. Quiero ver el letrero de acá. Resplandecía en momentos de prueba y amargura, que decía Guillermo Prieto. Resplandecía. Es un concepto fantástico, que ella podía, porque cuando dice esa frase, está hablando justo ante su tumba. Dice que Margarita siempre era una mujer alegre, que siempre estaba contenta, pero era una mujer tranquila, pero que a la hora de momentos de prueba, ella resplandecía. O sea, que es una mujer distinta, que tenía características diferentes. Tú me ayudas ahí, gracias, Carlitos. Es que no, pues no pude de todas formas. Entonces, yo creo que Margarita, cuyo bonito retrato tenemos aquí y está acá por si lo quieren pasar a ver. Es que no se ve, Carlitos. Fue una de esas mujeres, eso es algo que yo estoy diciendo, que sostuvieron con su fortaleza, no un personaje, sino a toda una etapa de la historia. Y eso es lo que estoy convencida. Margarita no sostiene a Benito. Al sostener a Benito, sostiene la historia de este país, que eso es lo más importante. Ahora, ¿era Margarita esa mujer alegre, cordial? Sí, era una mujer que sufrió mucho. Quiero poner aquí cómo se expresaba ella, cómo expresaba, mejor dicho, sus sentimientos de amargura cuando vivía en Nueva York, separada de Juárez, durante la intervención francesa. Porque ahí conocemos una Margarita que empieza a sufrir muy joven.
y que dicen que murió de cáncer a los 44. Ya ven que dicen que el cáncer surge de esas amarguras, de esos dolores internos. Yo creo que Margarita los empieza a vivir desde que está en Nueva York. Entonces, si le pasamos, por favor. Gracias, Carlitos. Bueno, esto es algo que coincide con lo anterior, ya lo puedes saltar, porfis. Es que eso lo dijeron el día que se develaron sus letras de oro. Entonces, pero aquí sí no, pues sí, como a la mitad, ahí está. Si no lo saben, mientras estaba en Nueva York, se le mueren 2 de sus hijos. Uno recién nacido, casi recién nacido, que se llama Antonio, y otro niño de 8 años que se llamaba Pepe. Pepe, el consentido de Juárez, que Juárez más quería. Y lo dice en una carta que le escribe Benito a Matías Romero. Dice, mi hijo, el que más amaba. Entonces, Margarita lo sabía. Y se le muere el niño, lejos del papá. Entonces, la culpa, que no tenía razón, pues, pero sentirte culpable, porque se te muere el hijo, que era el predilecto de tu esposo. Cuando el niño tenía 8 años, y por supuesto que también lo quería ella. Y se les muere de pulmonía por el frío. Entonces, esa sensación, esa angustia, esa sentirte perdida, pues, y como vuelvo a repetir la palabra culpable ante tu esposo, que ya no pudo volver a ver a su hijo, y que el esposo se la está viendo negras con la intervención francesa. Entonces digo, empieza ahí a sentir que el mundo se le acaba por una depresión espantosa. Y dice, si Dios no remedia nuestra suerte, yo no resisto esta vida de amargura que tengo sin un momento de tranquilidad. Todos son remordimientos y creo que tú los conoces. Que yo tengo la culpa de la muerte de mis hijos. Tienes razón. Yo no quisiera presentarme delante de ti sin ellos, porque me debes aborrecer y con razón. Pero es tanto lo que sufro que soy digna de lástima. Y solo yo sé lo que sufro con estas ideas tan tristes que me vienen. No extrañes que algunas veces no te escriba, porque no sé de qué hablarte. En mi cabeza no tengo más que a mis hijos que perdí. Pensar en otra cosa es imposible. Recibe 1000 abrazos de las muchachas y el corazón de tu esposa, Margarita. Entonces, ahí estamos viendo este sentimiento profundo de tristeza, de amargura. Tú dímelo fuerte, hombre, yo te hago caso. O sea, no, por mí no hay problema. O sea, ok. Entonces, es que ¿sabes qué? No me sé estar quieta. Entonces me tienen que estar diciendo. Entonces, bueno, la que sigue, porfis. Otra carta. Solo me tranquiliza, no veo nada. Ahí está. Por algunos momentos que me he de morir. Y prefiero 1000 veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti y sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas del miedo que le tenía a la muerte? Pues ahora es la única que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando pierden la esperanza de volver a tener tranquilidad. Entonces, ¿qué nos está transmitiendo? La angustia, la depresión, la amargura en el corazón. La que sigue, por favor. Ahí están los 2 niños que son lindos. Pepe, nomás que enséñales a Pepe. Pepe y Antonio. Antonio es el bebé y Pepe es el niño grandecito. En primer lugar, no me sale del pesar de mis hijos. En segundo, no tengo esperanzas de volverte a ver, porque cada día siento que me acabo. Mi naturaleza está muy gastada y no resisto más. En marzo voy a cumplir 40 años y creo que si sigo como voy, no haré huesos viejos. Entonces, ella ya lo estaba sintiendo. Ella estaba sintiendo, es más, ella se quería morir. Ella se quería morir. Y entonces, digamos que a ella yo creo que la muerte no la sorprende.
la sorprende a los demás que no conocían esta amargura, que no conocían este deseo. La que sigue, por favor. Pero regresa a México y tú puedes suponer que la vida le va a cambiar. Y claro que le cambia. Claro que le cambia porque vuelve a ver a Benito, vuelve a vivir aquí. Tienen una hermosa recepción en Veracruz que ya no veo. Dice, es que yo estoy fatal de la vista. La digna esposa del ciudadano presidente de nuestra república es esperada de un momento a otro en este puerto, en unión de su apreciable familia. El gobierno americano debe haber puesto a su disposición uno de sus buques, lo cual es cierto. El gobierno americano facilitó el transporte de Margarita a Veracruz. Deseamos que la acogida que encuentre la ilustre señora al poner el pie nuevamente en esta tierra que es Veracruz, que tanto habrá echado de menos durante su dolorosa emigración, sea para ella un principio de dulce satisfacción y un preludio de las que le esperan al lado de su esposo y en medio de la gran familia mexicana. Esas frases que creemos que son del siglo XX y de los anuncios de Nescafé, no, vienen de antes. La que sigue, por favor. Fíjate, esto está publicado en Veracruz. Luego les enseñas las fotitos que también son lindas. Ah, mira, este es Veracruz, más o menos en esa época. Estaba toda amurallada. Y la otra, si enseñas la anterior, la de Veracruz anterior, esa. Fíjense cómo era una tierra malsana, no estaba, ¿qué te puedo decir? Adaptada, a pesar de que se habían recibido ahí durante 300 años antes. No, hombre, tú hazme más señas. Durante 300 años antes se habían recibido barcos, comercio, viajeros, todo. Ahí estaba la aduana más importante del país. Y así era Veracruz. Y luego está, ya que vimos, de toda amurallada, ya es en los 60s. La otra foto, la otra imagen, es como de los 40s, por el autor. Y este es ya de los 60s, Casimiro Castro. Y esto ya es cuando llegó. Hemos visto a la señora Juárez y nos hemos remontado a los tiempos en que nuestra heroica ciudad, esto debería de estar allá, en el Museo de Veracruz, en que no, ahí está. No, pero el texto, nos hemos remontado a los tiempos en que nuestra heroica ciudad le sirvió de asilo durante cerca de 3 años. Es la misma. Fíjate, o sea, el redactor dice, la fuimos a ver y es la misma. O sea, pensábamos encontrarnos alguien mal. No, es la misma. Porque acuérdense que vivieron en Veracruz durante la Guerra de Reforma. Ahí están 3 años en Veracruz, bueno, 2 años, cachito. Los años transcurridos han respetado su tranquila hermosura. Y sin embargo, a través del velo que cubría sus facciones, hemos adivinado la huella del sufrimiento que debe haber experimentado fuera de su país y separada de su esposo. Hemos visto a nuestro pueblo y francamente los ha cogido de nuevo la expresión de entusiasmo. La gente se desbordó en Veracruz para ir a recibir a Margarita, cosa que le debe de haber llenado el corazón de gusto. La que sigue, por favor. Esta fotito es la calle principal de Veracruz, en esa época más o menos. No sé a qué se refiere con calle principal, tú sabrás. Ah, ok, ya tengo que leer. Tal vez me puedes dejar leer. No lo sé bien, pero creo que esta es donde está la parroquia, pero la antigua parroquia, no la que está sobre el malecón, sino la antigua parroquia, y la casa me parece que es esta. Es decir, esta es la avenida Gutiérrez Zamora, si no me equivoco, debe ser, pero no lo sé, no. Es que aquí dice, si este es el Diligencias, si este es el Hotel Diligencias, no lo sé más o menos, pero bueno. ¿Tú crees que ahí vivieron los Juárez? Ahí no vivieron. Ah, ok. Ahí vivió Juárez, solo Juárez. Ah, solo Juárez. Y Margarita. Después, ¿y vivieron en otra casa? Sí. Ok, ahora me dejas leer, Carlitos. Ok, creo que ya no hay arriba, no hay nada.
No hay una. Bueno, ya. El pueblo veracruzano, por medio de una comisión, que esto es precioso, expresó a la señora Maza de Juárez sus deseos de acompañar a dar un paseo por la ciudad, a lo cual se prestó ella con la bondadosa amabilidad que la distingue. En la carretera donde iba la esposa parecía una barquilla entre las olas de la muchedumbre que la rodeaba y que llenaba muchas calles. Entonces, esa crónica es muy larga. Cuenta mucho de cómo salieron por las calles, que Margarita iba feliz, que estaba muy contenta, que la gente le aplaudía, que le aventaban flores, que todos los balcones estaban adornados, que estaba ella muy feliz. Claro, ¿cómo no después de tanto sufrimiento, tanta tristeza y tanta amargura? En esa misma crónica ya cuenta que a las 6 de la mañana del día 17, el pueblo veracruzano acompañaba, me encanta la frase, en vez de decir a la estación o al andén, al embarcadero del ferrocarril. Eso es fantástico. O sea, cómo se nota que son veracruzanos y saben hablar de barcos, porque al embarcadero del ferrocarril. Bueno, a la señora doña Margarita Maza de Juárez, allí se despidió de ella con los vivas más estrepitosos, y entre los sonidos de la música salió el tren igualmente adornado. Por una conferencia de Raúl, sé que en Puebla también le hicieron fiesta, pero aquí no. A la ciudad ya entró de noche. Eso ya luego nos los contará. ¿Por qué razón? No sé. Pero en Puebla también hubo fiesta y en Veracruz fue grandiosa. La que sigue, por favor. Pero deja que se vea la página entera. No, la página completa, de chiquito. No, la anterior. La muerte. Entonces, a pesar de esos días en que estuvo tan contenta y tan feliz, ya llegan, se establecen aquí. Tienen una vida bastante normal. Pero según los periódicos, empieza a tener una decadencia en su salud muy marcada. Ningún periódico que yo encontré, y la verdad puedo decir que leí todos, porque hay una publicación que salió durante el Porfiriato y hoy está en línea, que recoge todo lo que se dijo acerca de la muerte y la crónica del entierro, todo. Entonces puedo decir con certeza que leí todos. Ninguno habla del diagnóstico del médico. O sea, ¿qué decía el médico? Solo decían todas las notas que después de una penosa enfermedad, que una enfermedad que le causaba mucho dolor, mucho dolor. Y hay quien dice ahora, entre ellas la maestra Galeana, ¿verdad, Raúl? Que pudo haber sido cáncer. Entonces, yo no lo dudaría por esa depresión que ya habíamos visto que tenía. Y dice, la muerte, todos los periódicos van a lamentar su muerte. Con profundo sentimiento participamos a nuestros lectores que ayer, a las 4:35 de la tarde, murió la señora Margarita Maza de Juárez. Fíjense que es interesante, porque no en todas las referencias a mujeres se dice su apellido de soltera, sino que se dice la señora Juárez o la señora Pérez, refiriéndose al apellido del marido. Me llama mucho la atención que en todas las referencias que encontré de Margarita, en esta búsqueda que hice para esto de hoy, siempre mencionan su nombre, Margarita Maza de Juárez, pero o sea, no es como en Estados Unidos que desaparece el apellido, pero sí es muy común que dijeran la señora Juárez, nada más, sin decir el apellido propio. Entonces, aquí sí es muy llamativo. Aunque largo tiempo habíamos temido este funesto desenlace, por eso puse esto, porque los redactores del periódico dicen, durante largo tiempo, y acuérdense que ella en sus cartas dice, no creo echar huesos viejos. O sea, no voy a llegar a vieja, ya me quiero morir. Llega a los 44. Habíamos desenlace de la penosa enfermedad que sufrió la señora,
No es menos terrible el golpe para su esposo, para sus hijos y parientes, para los numerosos amigos y para las infinitas personas que apreciaban sus relevantes prendas, las relevantes prendas de la ilustre difunta y que tomarán parte en esta gran pesadumbre que aflige al jefe del Estado. Entonces, así empiezan, y todas las notas periodísticas más o menos van en ese sentido. La que sigue, por favor. Por favor. Ahí está. Y aquí lo dice el periódico. Joven todavía, y esta es Margarita. O sea, la pueden ver que sí era muy joven. O sea, sus hijas ya están grandes, y ella luce una mujer joven. Por eso puse ahí esa foto. Porque, por ejemplo, esta es Manuela, que aquí se ve muy guapa, por cierto. Esta es Manuela, que es la más grande. Y vean la diferencia entre Manuela y Margarita. Digo, ella se ve muy bien. Y por eso puse esta foto con el texto del periódico. Joven todavía, porque apenas tenía 43, creo que 44. La señora Juárez era el modelo de las madres de familia. Elevada al primer rango de la escala social, ni parecía percibirse de ello. Todos conocían la habilidad de su carácter, la sencillez de sus costumbres y su caridad inagotable. Aquí se usaron la palabra caridad, que yo les decía que no estaba, pero sí. Aquí está. La que sigue, por favor. Modesta. Fíjense, esta es la hermana Josefa, pero aquí está Margarita y aquí está Benito el día que se casa. Aquí sí se nota la diferencia inmensa de 20 años de distancia. 17 contra 37. Ya ven, Benito todo un hombre, Margarita una jovencita, que lo lógico hubiera sido que ella le sobreviviera. Si le llevaba 20 años Juárez, que ella hubiera sido la viuda de Juárez. No, el viudo fue don Benito. Entonces, eso es lo interesante. Modesta y afable con todo el mundo, y especialmente con los pobres. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya me pasé 5 minutos. Bueno, te dejo a que leas En nada influyó en cambiar su carácter. Jamás tomó parte alguna en la política. Jamás tomó parte alguna en la política. Eso nunca lo hizo público. Pero en sus cartas, bien que tomaba parte. Y bien que le decía a don Benito que hiciera y que no hiciera. Le encantaba hablar de política y comentarle sus opiniones. Pero en público no. Ni tuvo la más insignificante injerencia en los negocios del gobierno. Y si alguna vez interpuso su influjo respetable de señora, fue en favor de un desvalido, de una viuda o de un ciudadano meritado. O sea, lo que dice aquí es que solo se acercaba a pedirle algo a su esposo, pero para ayudar a otros, que por eso fue tan sensible. La que sigue, por favor. La señora Juárez fue una persona modesta, ya, pero bueno, como el viejo soldado, al oír el redoble del parche, sonríe y se cuadra. El parche es el tambor. Entonces, así, Margarita se transformaba en heroína cuando la desgracia tocaba las puertas de su casa. Esa frase me encanta. Margarita se convertía en heroína cuando la desgracia tocaba las puertas de su casa. La que sigue, por favor. Los funerales. En todos. Bueno, estas fotos me gustan mucho. Entonces, así estaba San Fernando, lo que era, bueno, aquí sigue estando ahí, pero ya está rodeado. Tiene una barda. Aquí pasa el eje de Guerrero. Y acá está el panteón. Entonces, ahí en ese panteón es donde la entierran. Pero todas las notas, ya para no tardarme tanto, van a hablar de la muchedumbre. Es decir, que el pueblo entero, sin que se le convocara, es decir, yo empecé a leer las crónicas de los funerales. Yo decía que no va a haber invitaciones. Yo decía, pues ¿a quién se le invita a un funeral? Se hace el esquela y santo remedio. No, pero es que es un funeral de la esposa del presidente. Y tenía que haberse hecho un acto cívico grande, de acuerdo a su investidura. Pues no se hace nada. Y el pueblo lo hace espontáneamente. O sea,
El pueblo se vuelca, incluso la crónica que hace Ignacio Manuel Altamirano de ese día, dice, yo no recuerdo haber visto nunca un entierro con tanta gente, porque no solo iba la gente a pie, iban los coches de todos los funcionarios y la gente de más dinero, que dicen que había coches ya enfrente de San Fernando, ya en la puerta de San Fernando, que había otros que todavía estaban en San Cosme, que es la casa donde murió. Entonces, junto al templo de San Cosme, allí estaba su casa. Entonces, imagínate la cantidad y que la gente tuvieron que haber policías para detener, porque ya no cabía la gente dentro del panteón. Entonces, esto es verdaderamente impresionante. La que sigue, por favor. Otra foto del panteón. La multitud también estaba el ministro de Estados Unidos, el ministro de la Confederación Alemana, el de Italia, todos los secretarios de Estado, la mayor parte de los diputados, diversas personas de todos los partidos y de todas las facciones, notándose también muchos comerciantes extranjeros. Los carruajes eran numerosos, contamos hasta 150, quedando todavía otros en las calzadas, de modo que la procesión, esto fue lo que yo les decía, la procesión llegó al panteón y todavía los carruajes no acababan de pasar por la casa mortuoria. La que sigue, por favor. Otra de San Fernando. Entonces, bueno, los hombres distintos, fíjate, algo que llama la atención. El ministro de Relaciones, el señor Dublán, y Delfín Sánchez, hijo político del señor Juárez, eran los que representaban el duelo. ¿Qué quiere decir esto? Y también pasa en el entierro de Juárez, que la familia no iba al panteón, cosa que hoy no podíamos entender. O sea, hoy entendemos que la familia es la que encabeza, y no, por lo que yo leí, en este caso, la familia recibió a la gente en su casa mientras fue el velorio, pero a la hora del entierro, del funeral, de todo el cortejo para llegar al panteón, ya está Lerdo, que es el secretario de Gobernación. Sí, secretario de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada. Y el señor Dublán, Delfín Sánchez, que era yerno de Juárez, quienes estaban presidiendo en lugar de la familia, en representación, pues, de los deudos. La que sigue, por favor. La oración fúnebre de Guillermo Prieto, que es muy larga, muy sentida. Una crónica del periódico dice que todos los presentes lloraban, que Prieto acabó de leer su oración fúnebre entre sollozos. No lo dudo, fue muy sentido. Y entonces acaba diciendo, que esta me gustó mucho, no creía yo, ingrato por consideraciones humanas, que aquí, junto a tu lecho de piedra, cuando ya no me oyes, te pagara mi primer tributo público de gratitud. O sea, porque Prieto narra que él conoció a Margarita muchos años atrás, que siempre fue una linda persona con él, pero por lo que nos dice aquí jamás le dio las gracias. Y se la tiene que dar junto a su tumba, cuando ya no me oyes, dice. La que sigue, por favor. El duelo. Fíjate, esto lo escribe Juana Mateos, un hombre muy reconocido por sus textos, por sus obras, sobre todo por su literatura costumbrista. Juana Mateos es extraordinario, narrando las costumbres mexicanas del siglo XIX. Entre ellas Baile y Cochino, si no me equivoco. Es de Juana Mateos, mandé. Ese es de, pues, no, este es de Mateos. Entonces, ¿cuál es de Mateos? El Cerro de las Campanas. Ese sí es de él. Bueno. Entonces, fíjate, aquí está narrando también la historia. Claro, te dedicas a las fiestas y esa es buenísima para hablar de fiestas. Entonces, aquí está narrando un poco el velorio, digo, el entierro otra vez. Pero se queja Mateos, se queja de que la iglesia no participó y ni siquiera hizo sonar las campanas. Cosa que después Altamirano le contesta, le dice que mejor. Si Juárez separó la iglesia del Estado, pues mejor que la iglesia ni siquiera se metiera, ¿no? ¿Que para qué? Ahora sí que quién la quería.
Pero fíjate, dice, la señora Juárez había fallecido en el seno de la religión católica, pero el clero la rechazaba como esposa del reformador y no abría las bóvedas sepulcrales del altar de los reyes para recibirla. ¡Qué esperanzas! Si la iglesia estaba enojadísima con Juárez, que iba a tocar las campanas por Margarita, ¿no? Se refiere a claro, es una metáfora un poco, no creo que realmente estuviera pensando que ahí se iba a enterrar, pero de cualquier manera, sí, podría ser lógico pensar que se pudiera enterrar en la catedral, pero no, se entierra en uno de los panteones, que ya también por las leyes de reforma, ya no era de clero, y era civil. La que sigue, por favor. Ya acabamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pero me dijeron que no hay que apagarle, que lo dejamos en la Bueno, Lupita, muchas gracias, pero ven a sentarte aquí a la mesa que todavía no terminamos, Bueno, muchas gracias, Lupita, por la emotiva conferencia que nos diste. Y bueno, pues vamos a continuar con el maestro Raúl González Lezama, del INERM. Raúl González Lezama es licenciado en Derecho e Historia por las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Historia en la misma universidad. Ha sido jefe de procesos técnicos, centro de referencias y organización documental siglos XIX y XX del Archivo General de la Nación. Actualmente es jefe de investigación histórica del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Su área de estudio es el periodo de la Reforma Liberal y el Segundo Imperio Mexicano. Es autor de libros, capítulos, artículos académicos y de divulgación. Entre su producción sobresalen 10 batallas que cambiaron a México, Fondo de Cultura Económica 2023, Margarita Maza, La vida de una mexicana en su contexto histórico, publicado por el INERM en 2021, y 5 de mayo, Las razones de la victoria, INERM 2012, y la Reforma Liberal, cronología 1854-1876, también publicado por el INERM en 2012. Raúl, pues adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la generosa invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y doy unas muy cumplidas gracias a mis compañeras que me presidieron porque, ¿qué creen? Les voy a demostrar que me hicieron el caldo gordo. Ahora verán. Mencionaba Carlos que en 2021 publicamos el INERM una biografía sobre Margarita Maza. Fue algo que me dediqué durante la pandemia. ¿Qué hacemos? Pues vamos a escribir. Y escribí la biografía de Margarita Maza, y siempre que hace uno una biografía, lo primero que tiene uno que hacer es dilucidar qué elementos extraordinarios tienen la vida de una persona que merezca ser biografiada. Y dijo, bueno, ¿cuál es la excepcionalidad en la vida de Margarita? Y curiosamente me dio por empezar por el final precisamente de esta biografía. Vamos a ver qué fue lo que fuimos construyendo nosotros en torno a Margarita, porque no hay mexicano que no sepa quién es Margarita Maza de Juárez, porque hemos oído la calle de Doña Margarita, la escuela Margarita Maza de Juárez, Margarita Maza de Juárez, y lo tenemos muy presente en nuestra memoria histórica colectiva. Existe Margarita, pero ¿por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cosa excepcional encontramos en Doña Margarita que nos hizo construir una idea de ella? Y bueno, pues la idea de Margarita como personaje histórico se empieza a construir inmediatamente después de la muerte de Margarita. Ya vieron cómo Guadalupe les hizo mención, por eso les digo que me están haciendo el caldo gordo las compañeras, las menciones que hace la prensa de lo que es la figura de Margarita, cuáles son sus dotes de Margarita. Y
para eso vamos a retomar un aspecto importante de por qué tomamos ciertas características. Para nosotros, ensalzar la vida de una persona, sea en vida o después de su muerte, buscamos ciertos elementos que haya tenido. Al principio, y eso los mencionó Celia Vargas cuando mencionaba de la mujer, es esto, es lo otro, nos estamos yendo a la antigüedad clásica, en las cuales adornan a una persona. Había incluso unas deidades que se dedicaban de prodigarle esos dones a una persona, que eran las conocidas como las 3 gracias. Aquí tenemos los nombres de las gracias. Aglaé nos da el esplendor y la belleza. Se los da principalmente a las mujeres. Recuerden lo que decía también Melchor Ocampo, que ese tenía esas características, que se las dio su esencia ontológica y vamos construyendo. Y es importante porque este tipo de situaciones, estas virtudes, que entran en la axiología, que van construyendo al personaje digno de ser recordado y enaltecido. Entonces tiene estos elementos, sí, pero acuérdense que con el transcurso del tiempo van cambiando la forma en que las vamos viendo y se van muchas de ellas secularizando. Vemos nosotros, siguen otras virtudes del ámbito espiritual, que nosotros conocemos como las virtudes teologales. Estas son aquellas virtudes que relacionan al individuo con la divinidad y van creciendo en cada uno de nosotros conforme vamos relacionándonos con Dios mediante nuestras obras, mediante nuestras oraciones, nuestras reflexiones, en fin, y nos van vinculando a Dios. Y son la fe, la esperanza y la caridad. Y entre más sean sensibles y notables en una persona, esta es más digna de elogio, de admiración y de ejemplo. Existen las virtudes morales. Y me acuerdo, así como mencionó varias veces Guadalupe, me acuerdo alguna ocasión que nos pusimos a discutir sobre las virtudes morales y no nos acordábamos cuáles eran ellas. Decíamos, ¿te acuerdas que nos las enseñaban? Contra ira, templanza, y no nos acordábamos. Pero era también como se formaba a la gente para ir creando el carácter moral del individuo, y siempre que te digan debes tú ser como fulano mengano porque él tiene estas características. Las virtudes morales, a diferencia de las teologales, son las que relacionan al individuo entre los demás individuos, cómo debemos comportarnos con respecto a nuestros iguales, nuestros semejantes. Las teologales, fe, esperar en Dios, en fin, caridad, ser entregados, pero por amor a Dios, y así vienen. Pero estas ideas, recuerden, con el tiempo se van secularizando e integrando a la vida civil de las personas, y con la forma que se van transformando, nos va diciendo de qué tiempo nos encontramos y qué es lo que debemos nosotros de ponderar. Que vean la coincidencia, la misma cita que me hace Guadalupe, jamás tomó parte alguna en la política, ni tuvo la más insignificante injerencia en los negocios del gobierno. Y si alguna vez interpuso su influjo respetable de señora, fue en favor de un desvalido, de una viuda, de un ciudadano ameritado. Fíjense nada más. Aquí podemos hacer un desglose de cuáles son las virtudes, tanto teologales como morales, que no se mencionan, pero se van encontrando en la persona. Y por eso fíjense cómo se exalta y se va construyendo esa idea de quién es Margarita en nuestra memoria colectiva. Y te la van repitiendo. Y vean ustedes cómo, incluso cuando te invitan, me invitaron a estos días a Canal 11 que hablara y me mandan el mensaje, me dice, para que hable usted de su templanza, de su caridad, bueno, como de caridad, no con ese nombre, como dice muy bien Guadalupe, sino como
hace lo que socialmente es beneficencia. Pero se usa ese término porque, les digo, se va secularizando y va cambiando. Y se nos va olvidando que eso lo habían enseñado en el catecismo hace muchísimo tiempo y era materia cotidiana. Cuando llegaban, lean, mencionaron apuntes para mis hijos, ahí menciona Juárez cómo te enseñan a leer con el catecismo y tal, porque esa era la forma que se va metiendo y se va construyendo estas situaciones. Pero vean cómo jamás interpuso ninguna de sus influencias. Y aquí está lo que también mencionaba Guadalupe, que en casa de ustedes, enero tal de tal, escribe Margarita Maza pidiendo los donativos para los hospitales de sangre para hacer frente a la intervención francesa. Y es muy aplaudido. Y es muy interesante cómo efectivamente no lo hace. Oigan, yo soy la señora, señor presidente, les pido que lo que dijo Guadalupe. Entonces ya por eso me ahorró ese speech. Pero como individuo, ella está exaltando y llamando a la gente públicamente para que hagan eso. Y se lo aplauden mucho, perdón, porque efectivamente cuadra con las virtudes que nosotros les hubiera dicho que eso cuando se los puse primero, apréndanselo de memoria porque los vamos a estar refiriendo. Y cómo cuadra muy bien porque entra dentro de esas acciones que son plausibles y también son elogiables. Porque no es una señora loca, sino bien cómo va precisamente cumpliendo con el patrón que debe de cumplir para hacer. Y así dicen todos los periódicos, no se los voy a repetir porque efectivamente se repiten en esas fechas, pero excepto este que es buenísimo, porque nunca se mezcló en la política, ya ven que todos dicen lo mismo, ¿no? Y podría asegurarse que apenas conocía los nombres de los ministros de su marido. Vean, pero ellos estaban mintiendo, no. Ellos decían, esta señora tiene estas cualidades, luego entonces es imposible que haya sido una señora metiche que andaba ahí intrigando. Y aquí vean ustedes, ponemos la carta, cómo le dice Margarita a Benito, le dice, mira, estos señores son de esta manera y de esta otra, yo no confío en este, aguas con este. Y no es la primera vez, esto lo hace en Nueva York, pero lo hacía constantemente. Tenía mucho ojo para juzgar el carácter de las personas. De hecho, estando en Saltillo, le dice, aguas con Vidaurri porque ese te va a hacer una jugarreta. Me escribió muy amable, muy gentil, un caballero, y lo leyó esta señora en Telenes y dijo, este señor no es buena gente. Y efectivamente, aquí viene algo muy bueno. Vamos, esto fue cuando muere Margarita. Poquitos años después, y aquí viene muy a cuento el Código Civil que citó Cecilia en el 84. Hay un cambio, un poquito. Vean ustedes cómo van cambiando ligeramente esos valores. Siguen existiendo y siempre existirán. Pero ahora ya no son ni las virtudes cardinales o morales, sino son virtudes cívicas. Van cambiando de nombre, pero son las mismas. Y siempre y cuando cumplas con ellas, son correctas. Me voy a permitir toser un ratito. Aquí tengo, gracias. Vean ustedes cómo dice que, cómo caracteriza Francisco Sosa, y puse a Sosa, entre otras cosas, porque él es el constructor del panteón civil de la historia de México. Ven las estatuas de la Reforma, ven las biografías de la Reforma. Él es el que ya no creemos en bueno, sí creemos, pero no vamos a alabar a San Juan y a San Pedro y San Jesús, no, sino que ahora les toca a los individuos, a los personajes civiles y que tienen virtudes, el sacrificio, el tal, y vamos a enaltecerlos, pero las mujeres deben estar en su hogar, pero se mete en un berenjenal espantoso,
en ese mismo texto, creo que es Biografías de Mexicanos Ilustres, y dice, ¿y cómo yo justifico que Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario se hayan salido de su hogar? Y dice, no, y entonces echa ahí un speech muy forzadito, en donde dice, cuando hay una causa superior que obliga, que es la patria y tal, y entonces no es una señora tal, sino que es, y se echa otro rollo mareador, pero es la verdad para tratar de cuadrar, cuando yo creo que dijo que no le hallaba modo, pero ya lo va transformando. Y dice algo buenísimo él, las mujeres que se meten en política son politicastras, con ese término. Y entonces, pero entonces justifica por qué las otras señoras no lo eran, porque era amar a la patria es como amar a Dios y tal, luego entonces sí, ándale pues. Pero él lo trata de componer, pero vean ustedes cómo va transformándose en nuestra concepción de cuáles son los valores. Les digo, por eso cuadra en el momento también el Código Civil. Hay una ligera transformación, hay cambios de ideas y esas se van transformando también en nuestra interpretación de los que deben ser nuestros héroes, porque nuestros héroes representan los valores que en nuestro momento necesitamos. ¿Se acuerdan ustedes de esta novela muy buena de Skármeta, que el postino, el cartero de Neruda? Y entonces le reclama Neruda a este señor cartero, oiga, usted está robando mi poesía. Y le dice, no, la poesía es de quien la necesita. Y lo mismo pasa con estas cosas. Conforme vamos necesitando ciertos valores, ciertas representaciones, las vamos adecuando a nuestros héroes conforme nosotros creemos que el mundo está transformándose. Y entonces por eso se cambia esta idea. Vean, por ejemplo, bueno, aquí viene como Margarita, otro ejemplo de que Margarita incluso le reclama de que no me contestas cuando te pregunto, o sea, se le escondía a don Benito y no le quería contestar, pero ella se daba cuenta perfectamente de cómo estaban las cosas y qué era lo que iba a pasar. No era ninguna sumisa señora ahí que no se daba. Aquí hay otro pequeño cambio importante. Vean ustedes, en 1906, centenario de Juárez, hace un concurso para que se hagan biografías y entonces Rafael de Zayas escribe sobre Margarita. También, pero vean la repetición constante, jamás tomó participación en la cosa pública, aunque siempre su espíritu estuvo pendiente de los acontecimientos. Aquí ya hay un cambiecito. Parece que está diciendo lo mismo, no es cierto. Aquí ya está pendiente de los acontecimientos, ya tiene conciencia. ¿Ven? La otra pobre señora que no sabía los nombres ni de los colaboradores de su marido. Y años después tiene conciencia de cómo están las cosas y está al pendiente de los acontecimientos y ahí viene otro pasito para adelante. Compartió las amarguras que el destino derramó con tanta profusión en el alma de su compañero. Lo dijo también Lupita. Por eso les digo que espero que no me cobren comisión. Pero ven ustedes cómo ya va una evolución, ya es compañera, ya comparte, ya tiene conciencia. Y por eso les digo, vamos construyendo esta figura de Margarita conforme el tiempo va cambiando y nos sirve muy buen ejemplo de, vean ustedes lo que se diga de Margarita ahorita, porque va a reflejar lo que nosotros pensamos de nuestro tiempo. Avanzamos. Aquí hay un brinco importante. En los años 60, cuando se está celebrando el centenario del triunfo de Puebla, la Sociedad de Geografía y Estadística publica muchísimo y hay un avance importante en los 60 y hay un avance. ¿Por qué? Porque en los años 50, principios de los 50, la familia Prida Santacilia dona las cartas de los personales de la familia Juárez, las dona a la Nación, van al Archivo General de la Nación. Ahí Jorge L. Tamayo hace una estupenda recopilación y nos enteramos de cómo es la vida privada por primera vez de los Juárez en los 50. Y entonces sí ya nos damos cuenta de que la construcción que habíamos hecho estaba muy buena, pero que no habíamos tomado en cuenta cosas importantes.
Y entonces aquí ya cambia. Y Adelina Cendejas, en esa muy famosa obra de las mujeres en la intervención francesa, que tiene unos fallos espantosos, pero tiene unos detalles importantes, sobre todo cuando juzga a Margarita, y vean ustedes qué valores le otorga a Margarita. Acuérdense que para que valga la pena hablar de alguien tiene que tener valores. Y entonces empieza a decir cuáles son sus grandes, y dice paradigma de virtudes. Es hogareña y cívicas, virtudes cívicas. Ya esas que les habíamos dicho que son las mismas, pero ahora son en función de la relación del interés público y tal. Es compañera insubstituible, ya no nomás es compañera, sino que es, y lo dijo una compañera mía, que era de ver así la fortaleza de Juárez, era un pilar en la existencia de Juárez. Acertada consejera, ya no solo compartía, ya le daba tips, ya le daba consejos, y le atinaba a doña Margarita, y colaboraba, y tal, y no solamente en la familia, sino también en las cuestiones políticas. Y eso lo dicen ya en el 62. Vean que hay un avance interesante. Pero como estas vicisitudes de la política y de las necesidades de los momentos, se viene y se van las cosas, de repente se avanza un poquito y como que se regresa también. Los pasos no son tan grandes. ¿Se acuerdan ustedes en 1966 una iniciativa presidencial para que en el recinto de la Cámara de Diputados, en el muro de honor, con letras de oro, se inscribiera Margarita Maza? Pero hay que justificar por qué. Y entonces, en la iniciativa nos dicen cuáles son las virtudes que debe de hacer y por qué debe ser ella inscrita en ese muro. Y entonces, pero tiene que ser un ejemplo perpetuo de las virtudes más entrañables de la mujer mexicana. Y que retraten las futuras generaciones, debe ser transmitible. Símbolo de tantas y tantas mujeres abusadas, como dice, madres, esposas, hermanas, hijas. ¿Qué le notan de interesante? Que es en función de un alguien. ¿Ven? Entonces, sí, pero madre, no de la mujer mexicana, ahí la dejé, no. Le dije, ahí va un regresito ahí a Cendejas, como que no le hicieron mucho caso, pero es que también, yo no voy a decir nombres, pero miren la fecha en que se está mandando la iniciativa, ¿quién creen que la está mandando? No dijo, ustedes nomás acuérdense. Y acuérdense que en esos años hay una lucha interesante entre el bien y el mal, estamos en la plena Guerra Fría. Y acuérdense que seguramente el oro de Moscú andaba queriendo entrar a nuestro país y después provocó ciertos problemitas un par de años adelante. Pero entonces, ¿te acuerdas también de Neruda? ¿Qué necesitas en ese momento? ¿Por qué estamos construyendo esa idea de Margarita y que tiene que ser ejemplo de virtudes y tales? Y que el hogar es fundamental. Porque vean cómo en esa época es necesario eso. Cuando inmediatamente se aprueba, se somete a discusión con dispensa de trámites inmediatamente la iniciativa y se suben a la tribuna los diputados a apoyar esta hermosa iniciativa. Mira, fíjate. Ahora, pero fíjense, aquí habla Fidelia Sánchez de Mendiburu, una mujer interesantísima, que ahorita les digo, porque sí, y también el contexto y la gente que lo está diciendo. Miren cómo habla de angustias, la adversidad, cómo va, son virtudes morales, cómo se enfrenta a ellas, y es un ejemplo para que todos lo sigamos en los momentos de indecisión, y requiere ser construida como oficialmente, es cuando oficialmente se hace héroe
también en el 73, pero de 1873, pero aquí oficialmente ya se le considera heroína de México y las razones que nos están diciendo por cuál debe ser considerada como tal por nosotros. Dices, bueno, esta señora, ¿quién será? Fidelia Sánchez. Interesantísimo, porque dije, bueno, esa señora es muy mocha y tal. Vieran que no. Después que me metí yo a su biografía, es una señora yucateca, maestra, la primera diputada federal por Yucatán. Y si ves tu su biografía y las iniciativas que puso en su estado natal, dices, pues, señora, una feminista como podría estar en esta generación. Muchos de sus argumentos son muy, muy rescatables, pero también tiene ¿por qué no? También ella expresó así su idea. Y si ven ustedes nosotros cómo nuestra idea de Margarita Maza la hemos ido construyendo y las biografías que vamos haciendo dependen mucho de nuestra perspectiva, de nuestra necesidad y de cómo nosotros manejamos y vemos los valores que son dignos de rescatar de ella y de cualquier otra biografía. Entonces, para cerrar también esta mesa, esto responde a nuestra gran inquietud. ¿Cuál es el legado? El legado no acaba. El legado continúa constantemente porque precisamente cuando necesitemos de una figura de esa naturaleza, rescataremos las virtudes que sí muchas tiene y esas serán las que vamos nosotros a ampliar. Y así está. Y muchísimas gracias por su atención. Raúl, muchas gracias por la conferencia también. Pues bueno, pues yo les quiero dar a ustedes ahora la palabra. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues bienvenidos serán. Adelante, por favor. Sí, allá atrás. Hola, ¿qué tal? ¿No se escucha? No sé. Hola. Hola, ¿qué tal? Creo que se me ha hecho muy interesante las mesas que se han desarrollado desde ayer y hoy para esta ciclo de Margarita Maza, porque siento que funciona para poder dar una mayor apertura hacia hablar de la mujer dentro de la historia y la importancia que han tenido, no solo como, o sea, visto por ejemplo con Margarita de ser la esposa de, sino su papel protagónico dentro de este desarrollo histórico que ha tenido el país. Y algo que me llamó mucho la atención ahorita en la última mesa fue el momento en el que se ponen las letras de oro en el Palacio Legislativo, especialmente por las razones que se daban, y mi pregunta es si creen que también es en función de los cambios sociales que estaban experimentando las mujeres en la década de los 60, pensando que los 60 es esta época como de apertura, esta época de cambio social muy grande en México, especialmente en el ámbito femenino, en el que las mujeres también empiezan a ser ya más protagonistas de su propia vida, por decirlo de alguna forma, y el empezar a destacar este tipo de personajes sea también una forma de el Estado poder tener cierta participación en esta apertura o de generar modelos a seguir para las mujeres mexicanas. Digo, a mí me puso a pensar porque pienso, por ejemplo, ayer ligándolo con lo que veíamos del cine, también con las películas que salen en aquella época, ¿no? Películas como ¿Por qué nací mujer? O El primer paso de la mujer, donde empiezan como a cuestionarse muchas cosas de los valores de estas sociedades patriarcales que ha manejado la sociedad, especialmente como la mexicana. ¿Quieren hacer algún comentario? Para cerrarle ese, yo creo que era el último momento. Sí, efectivamente, bueno, el Estado ha tomado la figura, siempre se ha hecho, no ahorita, no antes, acuérdate incluso Santa Brígida, Santa Gertrudis, son modelos y son ejemplos de cómo debe de ser la gente y imitar las virtudes de los santos, ahora las virtudes cívicas de nuestros héroes. Acuérdense cómo nos enseñaron desde chiquitos que había que ser como don Benito, que siendo un niño pastorcito llegó a ser presidente por sus ganas de aprender. Entonces, eso no es nada nuevo, se ha hecho siempre. Se ha hecho en la antigüedad clásica, si no nadie hubiera escrito Vidas Paralelas y ese tipo de cosas.
Y ahora, en cuanto al último, donde sí se le da un nuevo giro, y eso yo creo que demuestra mi hipótesis, se le da un nuevo giro cuando vienen los años 70, no me acuerdo cuándo fue exactamente, el año 76, si no me equivoco, o 74, el año internacional de la mujer, cuya 75, que sede fue en México, y efectivamente sí se les da un impulso muy importante, un cambio interesante. Y también, si ven ustedes en las biografías posteriores que se escribieron de Margarita del 72, es otra conocida delicia, creo que se publica, ya también le dan una subidita de categoría a doña Margarita, porque va cambiando el mundo, sí, efectivamente. Yo solo te quería comentar que la cita de esta diputada es un poco más amplia y si la podemos buscar, yo saqué otra parte en donde habla de cómo fue la fortaleza de don Benito, que eso es muy importante y esta diputada va a narrar esta parte o va a pronunciar este discurso el día precisamente que se develan las letras de oro en la Cámara de Diputados. Entonces, esto es muy importante, porque además, creo que eso no lo dijimos ninguno, es una de las primeras mujeres, sino que la primera, que no participa como Leona Vicario o como doña Josefa Ortiz de Domínguez directamente en la lucha, sino que se mantiene atrás con otras virtudes heroicas, que creo que eso es lo importante de Margarita. No está montada en el caballo como Leona, o no está dando de taconazos como doña Josefa, pero de otro tipo de taconazos que resultaron muy efectivos también. Gracias. Si hay alguna pregunta más, algún comentario.
sabiduría, su enorme habilidad, su enorme talento, digamos, ¿no? Ella se apegó a las reglas que le tocaron y lo hizo de una manera que le permitió a ella ejercer esos pequeños momentos de agencia que fueron cruciales, ¿no? Sin ella en Nueva York, otra cosa hubiera sido de la República, ¿no? Ahora bien, respondiendo a los casos de mujeres que se rebelaron, claro que los hay también. Claro que los hay también, pero en esos casos, por ejemplo, fueron mujeres que enfrentaron estigma, que enfrentaron burlas, que enfrentaron desprestigio. Y me gustaría aquí también, no me dio tiempo de contarles, ¿no? Pero un poco lo que yo quería contarles en mi exposición era que en el siglo XIX hay un cambio, o se ve muy claramente lo fuerte que fue el cambio generacional. La generación de Margarita Maza, aunque ella ya nació durante la época independiente, a ella le toca un momento en donde este legado colonial, ultrapatriarcal tradicional estaba todavía muy, muy fuerte. Van a ser las generaciones posteriores de mujeres, sobre todo las que nacen a partir de la década de los 50, esas generaciones de mujeres van a ser las primeras que van a lograr romper de verdad con los estándares que en su época se esperaban de ella. Tenemos, por ejemplo, por mencionar a las famosas que además hoy, por suerte, los programas de gobierno están recuperadas, tenemos a Rita Cetina, por ejemplo, ¿no? Maestra, educadora, poeta, dramaturga yucateca. Ella nunca se casó, por ejemplo, lo cual era en el siglo XIX visto como algo anormal. Tengo por aquí una cita de Piedad Peniche, quien escribió una hermosa biografía de Rita Cetina. Le recomendamos mucho, por cierto, editada por Liner. ella tiene una cita poderosísima, ¿no? Pero que se las encuentro. Ay. Bueno, dice algo así como: la soltería era una anormalidad, el divorcio era un pecado y el control natal una aberración. Eso resume las actitudes sociales en torno a las mujeres en el siglo XIX. Y personas como Rita Cetina, por ejemplo, Gertrudis Zavala, que era otra amiga suya que también creó la Siempre Viva, ellas nunca se casan y viven más bien de su trabajo como maestras, como directoras de escuelas, como redactoras, lo cual entre los círculos más tradicionales fue visto con recelo, ¿no? No casarte era como, uy, pobre quedada, ¿no? Un montón de estereotipos, prejuicios, estigmas que pesaban sobre ella. Tenemos otro caso, un caso además de una mujer muy interesante, pero que quizá su historia se conoce menos porque hay muy poquitas fuentes para reconstruirla, aunque hay toda una leyenda en torno de ella, además de que era conservadora. Es Juana Catalina Romero, una mujer oaxaqueña, tehuantepecana, que se volvió como... Ella era una mujer pobre y analfabeta, ella nació sin tener nada, ella se dedicaba a vender cigarros en los caminos, en los cuarteles militares. Ella, muy jovencita, en los años 60, cuando está la intervención francesa, pues eso, trabajaba en los cuarteles vendiendo cigarros. Imagínense ustedes, una vendedora ambulante de cigarros en los tiempos de la guerra. Se volvió espía para los liberales durante esos años y se volvió muy amiga de Porfirio Díaz, con quien después se supone que tuvo un amorío. Nada de esto está confirmado, no tenemos fuentes que nos digan, pero está la leyenda, ¿no? Juana Cata después se va a empezar a ser una comerciante muy próspera y eso le va a ir permitiendo primero poner una tienda ahí en Tehuantepec que se llamaba La Ismeña, después empezar a comprar terrenos y empezar a crecer su tienda de tal manera que ella muere en 1915 y para la época en la que ella muere, ella ya era una gran comerciante y gran propietaria. Ella tenía una escuela, tenía terrenos, tenía haciendas, su tienda traía mercancía de Europa y ella iba a Europa a conseguir sus mercancías. Pero ella también era una mujer en los márgenes, una mujer que en algún sentido se rebelaba con las reglas de su época, porque no se casó, no era de élite, era una mujer de origen analfabeta, una mujer de origen indígena, y también quizá rebelándose en otro sentido, ¿no? Porque ella, ya durante el porfiriato, como decíamos, ella se hizo amiga de Porfirio Díaz y después va a tener muchos favores de su parte, y como sabemos, durante el porfiriato y el gobierno de Porfirio Díaz va a dar un poco marcha atrás a las consignas guaristas y como del liberalismo radical duro, ¿no?
Porfirio Díaz le va a regresar mucho poder a la iglesia, sobre todo poder económico. Y en Oaxaca, en los años de Porfiriato, va a haber un obispo, el obispo Guilo, que va a ser muy amigo de Juana Cata. Ella va a dar, esto por cierto que es otra característica de la sociabilidad femenina, sobre todo a finales del siglo XIX. Les había hablado de que en el 63 se abolen las órdenes religiosas, entonces las mujeres que vivían en conventos tienen que salir. Pero años después, las órdenes religiosas recobran poder. Y esas órdenes religiosas van a ser muy importantes, va a haber toda una sociabilidad de las mujeres en torno a estas órdenes religiosas. Ellas se van a volver maestras, se van a meter en obras de beneficencia. Y Juana Cata entonces se hace súper amiga del obispo de Oaxaca, ¿no? Entonces también por eso su memoria queda quizá nublada, ¿no? Porque no era esta mujer progresista, radical, sino una mujer pues, más tradicional, conservadora, en fin. Lo que vemos pues, lo que puedo responderle, ya di una vuelta enorme, lo siento, es que era muy fácil rebelarse siendo mujer en el siglo XIX, porque si entendemos que el ideal femenino del XIX era tan restringido, ¿no? El ideal del femenino del siglo XIX era una mujer doméstica, una mujer madre, una mujer esposa abnegada. La que se divorciaba rompía el ideal, la que trabajaba rompía el ideal, la que se divorciaba rompía el ideal. Es decir, era un ideal muy estrecho, era toda una serie de estereotipos que realmente se alejaban muchísimo de la vida y las experiencias reales de la mayoría de las mujeres. En ese sentido, lo que vemos es que, como el día de hoy, muchas de nosotras nos rebelamos contra los estereotipos y los ideales que se nos imponen simplemente porque la vida real nos lleva a ello, ¿no? Y sí, ha habido esfuerzos, los esfuerzos por recobrar y reconstruir las historias de las mujeres en estos márgenes, en esta vida real, complicada, contradictoria, caótica, son recientes, pero los hay. El INERM tiene varias historias de las mujeres centradas en el siglo XIX. Iba a decir tenemos, como si yo todavía estuviera ahí, pero sí tenemos en el INERM historias de maestras, por ejemplo, donde están Rita Cetina, Dolores Correa y Zapata, es decir, todas estas generaciones de mujeres poco conocidas, pero que es muy importante retomar justamente porque nos dejan ver qué ficticio era ese ideal de las mujeres. Ni Margarita lo cumplía, ¿no? Porque ella, como sabemos, hacía actividades políticas. Claro, la gente de su época se dedicó más bien a enfatizar que ella era una buena esposa y que se quedaba en su casa y que se quedó con Juárez hasta el fin. Pero eso, como bien decía el profesor Raúl, tiene que ver con los sesgos de su época, ¿no? Los sesgos de la nuestra nos está permitiendo ver otras cosas y eso es lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Volver a acercarnos a estas historias con ojos frescos, encontrando estas maneras en las que quizá para nuestros ojos ellas se revelaban, aunque para los ojos de la gente de su época tal vez no lo hicieran. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar que hay un... A ver, permítame ahorita le dan el micrófono para que escuchemos todos. Que lo diga, que lo diga. Yo quisiera agregar que gracias al Museo de la Mujer que está en Bolivia y que afortunadamente está a la disposición de saber y creo que muchos no sabemos de todas esas mujeres que también participaron, se rebelaron ante tanta pues, opresión. Entonces, para mí, ese museo es mucha luz para todos los que queremos pues, saber más de las mujeres históricas, pues, no solamente del siglo XIX, sino de mucho antes. Gracias. Sí, bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Algún comentario final que tengan? Bueno, si no hay más, pues vamos a proceder a la clausura de este foro académico Margarita Maza, 2 siglos en la historia de México, y pues para ello queremos invitar al doctor Felipe Ávila, director general
del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, pues a quien invitamos a pasar aquí al frente. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado en estas dos sesiones tan ricas, tan interesantes, en donde hemos aprendido mucho más acerca de esta mujer extraordinaria. Creo que lo que hemos podido escuchar por parte de quienes participaron en esta mesa enriquece la visión que teníamos de Margarita Mazaparada, que nos ayuda a entender también la importancia que tiene discutir estos temas en una época tan especial, tan única, de la que afortunadamente somos testigos, protagonistas, porque creo que cada generación tiene una manera de acercarse diferente a la historia. Y esto es absolutamente legítimo, siempre ha ocurrido. Y me parece que es muy importante que en este proceso de cambio tan profundo que estamos viviendo en México y en el mundo, en donde por primera vez tenemos a una mujer como presidenta de la República, se esté cambiando la manera de ver la historia, de contarla, de reflexionar sobre ella y encontrarle nuevos significados. Como aquí ha quedado patente, lo que ahora se ve de Margarita es algo distinto a lo que se veía en otras épocas. Y esto es natural, porque estamos en una etapa en donde a través de las luchas de las mujeres, de sus conquistas, de todo lo que han logrado con décadas y décadas de organización, de movilización, de lucha, de experiencia, pues nos han legado un mundo distinto que apenas estamos comprendiendo. Hay una nueva visión, una óptica diferente, una sensibilidad también nueva. Como lo ha dicho la presidenta tantas veces, creo que es importante reflexionar acerca de lo que significa es tiempo de mujeres. Y en este tiempo de mujeres es cuando podemos rescatar, visibilizar, darles rostro, darles nombre a mujeres sin las cuales no estaríamos aquí. Lo que hizo Margarita fue muy importante, supo cumplir con lo que quería hacer, supo realizarse, supo amar, supo querer, supo formar una familia, supo sacarla adelante. Sin ella, su esposo no hubiera podido hacer lo que hizo, y sin eso que el matrimonio Juárez Maza hizo, México sería distinto. Pero no solo por eso es que la tenemos que reconocer, rescatar y valorar, sino también por esta brecha que abrió, que comenzó a iniciar y que han seguido muchísimas más mujeres desde entonces. También había habido otras mujeres muy importantes antes, pero creo que es con estos ojos con los que ahora debemos acercarnos a estas mujeres extraordinarias y contribuir a reconstruir una historia absolutamente indispensable con perspectiva de género. Muchísimas gracias y estén al pendiente de nuevas actividades que vamos a seguir realizando. Damos entonces por clausurado este coloquio. Muchísimas gracias a quienes participaron, a quienes lo organizaron, a quienes están aquí con nosotros y a quienes nos siguen desde las redes sociales. Muy buenas noches.